Bueno, para este problemita de electrodinámica lo que vamos a hacer sería primeramente sacar sus datos, ¿no? Entonces nos vamos datos. Y dice, un alambre de 10 metros de longitud, entonces longitud 10 metros. Y 1 milímetro de diámetro. Directamente voy a trabajar radio, la mitad, 0,5 milímetros. Tiene una resistencia de 1 ohm. Resistencia de 1 ohm. Luego dice, hallar la resistencia de otro alambre del mismo material. Entonces, ¿eso qué significa? Acá voy a separar. Hallar la resistencia de otro alambre del mismo material. ¿El mismo material qué significa? Significa que la resistividad del cobre es igual a la resistividad del cobre, ¿ya? O resistencia específica también. Pero ojo, si me pide encontrar otra resistencia, entonces resistencia del cobre, todo es cobre. Resistencia del cobre le voy a colocar 2. Esto sería longitud del cobre 1, porque es el primero que me da. Del cobre 1. Esto es del cobre 1. Entonces me pide el 2. Podía todo colocarle solo 1, 1, 2, 2, ¿no? Seguimos. Hallar la resistencia de otro alambre del mismo material que tiene 50 metros de longitud. Entonces, la longitud del cobre, ya como le coloqué cobre 1, cobre 2, entonces voy a colocarle nomás 2. 50 metros de longitud y 0,5 milímetros de diámetro. Entonces, su radio del cobre 2, la mitad de 0,5, de 50 a 25, entonces 0,25 milímetros. Bueno, eso es todo lo que tenemos. Ahora, nosotros como ya lo hemos separado al sacar sus datos, es eso, todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para esto? Agarramos y empezamos a trabajar. Como son del mismo material, entonces decimos, ¿la fórmula cuál es? Dice, el radio, perdón, no es el radio, pues es la resistencia. Resistencia es igual a la resistencia específica por la longitud sobre la superficie. Esa es la fórmula que tenemos. Pero voy a trabajar en este caso para el 1. Entonces voy a decir acá resistencia del cobre 1. Acá resistencia específica del cobre. Cobre simplemente voy a colocar. Podía haber colocado 1, 2, ¿no? Y acá longitud del cobre 1. Superficie del cobre 1. Así. Entonces, lo que voy a hacer acá es despejar ¿qué? Voy a despejar esto de acá, la resistencia específica. ¿Por qué? Porque dice son del mismo material, para poder igualar las ecuaciones. O podía despejar y encontrar ese valor también, ¿no? Entonces, acá voy a colocar resistencia específica del cobre es igual a ¿qué? Es igual a la resistencia del cobre 1 por la superficie o sección o área, si quieren. Acá, por ejemplo, en la fórmula le han colocado área, no hay problema. Del cobre 1 sobre la longitud. Longitud del cobre 1. Entonces, pero ojo, no nos olvidemos que para esto no tenemos. Debemos sacar eso. Entonces, acá tenemos la fórmula nosotros. Entonces decimos, como yo he utilizado sección y siempre hemos estado utilizando sección, entonces voy a decir acá que la sección es igual a ¿qué? A pi por radio al cuadrado. Si voy a trabajar con el cobre, entonces acá le colocaré cobre 1, cobre 2. Entonces con eso vamos a trabajar. Por lo tanto, lo que voy a hacer es sustituir a esta fórmula acá. Entonces digo, la resistencia específica del cobre es igual a todo esto. Resistencia del cobre 1 por, en vez de esto, voy a reemplazar este valor. Ya, entonces digo, pi por radio del cobre 1 al cuadrado sobre la longitud del cobre 1. Entonces,
A eso le voy a llamar ecuación 1. ¿Ya? Esa va a ser la ecuación 1. Y la ecuación 2, ¿cuál va a ser? Va a ser lo mismo. Entonces simplemente iré acá, resistencia específica del cobre. Acá le voy a colocar 1 y 2 para que veamos que son iguales. Esto sería 2. En 2, entonces sería lo mismo. Resistencia del cobre 2 por pi por radio del cobre 2 al cuadrado, longitud del cobre 2. Entonces esto sería ecuación 2. Ahora lo que vamos a hacer, igualar las ecuaciones. Acá voy a colocar igualando ecuación. Igualando ecuación 1 y 2. Entonces la vamos a igualar. Bueno, una vez ya que tenemos todo eso, entonces vamos a trabajar con esto de acá. Ya acá vamos a decir, por ejemplo, que la resistencia específica o resistividad del cobre 1 es igual a la resistividad o resistencia específica del cobre 2. Entonces, todo este valor voy a colocar acá en el primer miembro. Entonces sería acá, esto voy a trazar una línea de fracción, resistencia del cobre 1 por pi por radio del cobre 1 al cuadrado sobre la longitud del cobre 1. Eso es igual a lo del 2. Lo mismo, ¿no? Entonces, resistencia del cobre 2 por pi por radio del cobre 2 al cuadrado. Todo eso sobre igualmente longitud del cobre 2. De acá, esto se va y despejamos lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Resistencia del cobre 2. Entonces decimos directo. Resistencia del cobre 2 es igual ¿a qué? ¿Dónde está el cobre 2? Acá. Entonces esto tiene que ir a multiplicar acá. Dice resistencia del cobre 1 por radio del cobre 1 al cuadrado y por longitud del cobre 2. Todo eso dividido entre ¿qué? Entre esto y esto. ¿Ya? Entonces, entre ellos, pero sí se multiplican, ¿no? Entonces acá sería longitud del cobre 1 por radio del cobre 2. Y eso al cuadrado. Bueno, a eso reemplazamos valores. Entonces sería resistencia del cobre 2 es igual ¿a qué? A ver, vamos a ver a qué. Pero esta línea la vamos a hacer de nuevo. No voy a reemplazar unidades. ¿Ya? Las unidades se van a simplificar y directamente me va a salir a mí. Por ejemplo, el radio 2 con el radio 1 están en milímetros. Se van a simplificar y desaparece. La longitud 2 y la longitud 1 están en metros. Se simplifican y desaparece igual. Y directamente quedaría ohm para la resistencia. Entonces, acá sería 1 por solo valores. Resistencia acá sería radio del cobre 1, 0,5. 0,5 eso al cuadrado. Está muy mal eso. 0,5 al cuadrado por la longitud 2, 50 sobre la longitud 1 es 10 por el radio 2, 0,25. 0,25 al cuadrado. Entonces, eso sería ahí. Vamos a borrar esta línea, está muy grande. Y eso nos quedaría al reemplazar o sustituir valores. Por lo tanto,
Acá, por ejemplo, la resistencia del cobre 2 es igual. ¿A qué? A ver, 0,5 al cuadrado por 50. 10 por 0,25. A ver si me acuerdo. Fracción. ¿Dónde está? 1 por 0, no, con paréntesis voy a colocar, ¿ya? Por ahí no. 5 al cuadrado por 50 era, ¿no? Y abajo es 10 por 0,25 al cuadrado. Y eso es 20 exacto. A ver. Sí, 20 exacto. Ya, entonces acá es 20 ohm. ¿Ya? Y eso sería el resultado, jóvenes. Bueno, no duden en compartir para que así podamos ayudar a más estudiantes, ¿no? Bueno, gracias, hasta luego.